¿Qué onda? Muy buenas noches. Y este es un episodio especial del Día del Padre. De hecho, tenemos invitado de honor. Hola, buenas noches. Mi, mi papá, ¿cómo no? Porque tenía que ser especial. Gracias, Adrián. Y dime, de hecho, te comento, este episodio más bien se hizo para anécdotas con tu papá. No sé si tú tengas una anécdota de mi abuelito que nos quieras contar antes de arrancar el episodio. Bueno, yo tengo una anécdota de mi padre, Francisco Salvador. Cuando él, en vida, siempre llegaba de trabajar, este, yo lo esperaba porque él cargaba una canasta de frutas y él siempre la guardaba para nosotros. Entonces, yo corría para ver qué alcanzaba de fruta que le daba a mi jefa para que él en su trabajo se la comiera, pero no las guardaba a nosotros. Una anécdota recordando a mi padre, Francisco Salvador Medina. Ah, pues qué chido. De hecho, y una anécdota paranormal que tengas con él. Digas, no, yo un día pasó esto y se me fue lo más raro que vimos. ¿O qué pasó? Algo paranormal. Cuando mi padre falleció, yo me acuerdo que estaba yo lavando trastes porque a mí me ponían a lavar trastes. Eran como las 9 de la noche y ya una vez lavando trastes, ya casi terminando, como que lo vi pasar, su sombra vi que pasó. Entonces me sorprendí tanto que mm, quise ver si lo veía bien, pero ya no lo vi. Era su sombra de él. Algo increíble. Ah, es que chido. De hecho, pues yo contigo creo que no, casi no tuvimos anécdotas paranormales, más que en Guanajuato, que si escuchábamos luego la Llorona o algo así. Sí, exactamente. Yo me acuerdo que este, tú y Marisol, tu hermana, siempre llegaban tarde a la casa y como era un lugar de fantasmas, yo estaba siempre al pendiente de ustedes. Yo me acuerdo que tú llegaste corriendo y te pregunté qué tenías. Dijiste, no, es que me daba miedo esa casa que estaba oscura. Sí, eso Una de casa oscura que siempre como que se oían quejidos, se oían algo que así aventaban como piedras. piedras, y es cierto, aventaban piedras y era una casita en la esquina que estaba en ruinas. Pero ese día llegaste corriendo y obviamente dije, sí es increíble esa casa. Da miedo estar o pasar por ahí. Sí, de hecho fue como que una de las cosas más tenebrosas que sí nos ha pasado. Pues mira, te comento. Hoy en la travesía que hicimos, en la travesía podcast que hicimos preguntar o decirles que nos cuenten una anécdota paranormal que les haya pasado con su papá. De hecho, unos fans mandaron unas anécdotas que de hecho vamos a empezar a contarlas. Sí, efectivamente. Tenemos a Stephanie Guadalupe, cámara Mike. Dice, hace 9 años aproximadamente mis papás, mis hermanitos y yo fuimos al cine. Nos quedaba una hora un poco más del lugar donde vivíamos. Esa noche, cuando íbamos regresando al terminar de pasar por el pueblo, vimos una de las personas vestidas con una sudadera a rayas moradas, con blanco pantalón negro, que estaba caminando a un costado de la calle. Mi papá bajó la velocidad del carro para no ocasionar un accidente, ya que pensó que era un borracho, pero de pronto esta persona desapareció. Nosotros pensábamos que había entrado al monte, sin embargo, después de avanzar 10 kilómetros, volvimos a ver la misma persona parada a lo lejos. Mi papá se volteó y nos dijo que no volteáramos a ver cuándo
pasábamos a su lado porque seguro era un espíritu. Él y yo íbamos en los asientos adelante, así que cuando pasamos al lado de la persona, vimos por el espejo, no tenía rostro, solo era un vacío negro. Al llegar a la casa nadie habló al respecto sobre eso, y sin embargo días después fuimos a un curso de pintura y unas señoras comentaban que hace unos días se cumplía 2 años de que su sobrino había fallecido, y en ese mismo tramo iba el motociclista hacia ese pueblo. Perdió el control y se barrió, quedó desfigurado porque su rostro se arrastró por la carretera. Al escuchar que yo le pregunté a la señora y se acordaba cómo vestía su sobrino, y cuando me describió a la persona que vimos en el camino, sentí como escalofrío y recorrió mi cuerpo. Algo paranormal, ¿no? Sí, no, de hecho acá tengo otro de mensaje enviado por Lauris Rivera. Buenas noches. Un día mi papá y yo estábamos afuera, tomando el aire en la tarde, y hacía mucho calor. Mi papá me hablaba como si se despidiera de mí. Yo tenía mi niño chiquito y me dijo que si lo estaba yo llevarse al niño a un viaje que iba a hacer, y no le dije a papi, ¿dónde estás o a dónde vas? No te puedes llevar a mi niño, porque yo qué voy a hacer con lo que vas a cuidar totalmente esa tarde. Se despidió de mí de unas ajeadas. Te dije que son mis amigas. Al día siguiente falleció. A los 3 años me dice que van a ver al Señor, que te dijo que quiere decir algo. Yo sufrí mucho con mi partida, porque para mí era todo mi papá, mi abuelita, que ella había fallecido en aquel entonces. Yo le dije al niño que cuál señor, uno de blanco. Yo como blanco, si blanco tenía como 4 añitos. Entonces yo lo dejé ir. Me apuntaba a ir a la cocina. Entonces mejor salí y fui por un vecino que le ayudara si viniera, si había alguna persona adentro. Estamos los dos. Recuerdo que el vecino agarró un palo para el vaso a darle un golpe o algo así. Y estamos y no había nadie, el vecino se fue. Seguí en el patio porque yo estaba lavando. Por eso creí que se había enterado alguien y cerré todo. Vi en el niño y me dice, mami, el Señor dice que no tengas miedo, que Él siempre te va a cuidar y te quiere mucho. Y me dijo que un beso y un abrazo, y yo ahí me desmayo. Pensé que era para mí y pensé que era mi papá. Cuando murió el niño, yo tenía el año de edad. Yo lloré mucho. Cuando llegó mi primo de la escuela, le platiqué, pues era su papá también en el álbum de fotos. Puso varios. Hombre, hasta que revista en el último puso una foto de mi papá y los vio todos. Cuando llegó mi papá, dijo que blanco. Yo como blanco sin mamá, como el foco, pues ya caigo en cuenta. Con una luz de mi papá, que vino a darme un mensaje, cuyo había platicado con él, y mi mamá hacía días que no me hablaba, y yo me sentía muy mal, sola y triste. Oh, muy bien, increíble todo lo que pasa con los papás.
Por ejemplo, aquí tenemos a Josh Rodríguez, que decía: cuando yo tenía 6 años, mi papá estaba trabajando en el escritorio y dice que me vio salir del cuarto, dormirme en el sillón junto a él. Al terminar, yo ya con sueño, me cargó y en sus brazos para llevarme a la cama. Y cuando llegó al cuarto y me sentó, vio que yo estaba dormida con mi mamá, y la niña que sentó empezó a reírse y ya jamás la volvió a ver. ¿Cómo ves? Increíble. Sí, no está curioso. De hecho, también nos llegaron de fans que no sé si por por hacerla de cotorra, que decía que cuando yo tenía 2 meses de nacido mi papá desapareció y ya nunca lo volví a ver. De hecho, aquí tenemos una de Sammy Flores. Una vez papá quedó hospitalizado, tuvo un poco más de un mes y le dio al Monty un infarto cerebral. Tardó unas semanas en urgencias, hasta que por la mayoría lo mataron. Al piso ya puso mis hermanos, y yo incluso algunos amigos y tíos. Nos turnábamos para cuidarlo en aquel lugar, una especie de pasillo con muchas cámaras que tenían pacientes de toda índole. Frente a mi papá había un señor que estaba en coma. Junto a él, uno con alguna variedad de sus pulmones. Ya en adelante una señora con quemaduras breves. Tuve tiempo de conocer a algunas de las personas de ahí, incluso ayudar en algunos a levantarse de su cama. Y así en adelante había algunos casos más graves, pero que en especial recuerdo que se llevaron a un niño que se veía muy tranquilo. Solo parecía dormir y lo pusieron en ese lugar, en pasillo en casos muy graves. Recuerdo muy bien que mi papá dormía y yo estaba leyendo algo en voz alta para que él para que él lo escuchara. Porque en ese momento mi papá despertó y agarró mi mano y, y se llevaron al niño. Sorprendido porque mi papá no sabía que ese niño había llegado. Me preguntó cuál niño. Le respondí que estaba enfermito, que dijo que ya venía. Traté de pensar con la cabeza fría. Entre mis sueños, mi papá había escuchado que alguien hablara a ese niño. Solo le dije que allá y señalé con mi dedo dónde estaba. Papá se tranquilizó y volvió a dormir. En adelante esa semana consiguió una especie de silla que se convertiría en una cama. Así podíamos descansar un poco mejor. Y de esas noches me despertó una especie de crujido. Sonó muy fuerte, así que me levanté asustado y pensé que era papá. Prendí la luz y dormía tranquilamente. Jalé la cortina del señor en coma, en el que estaba sentado junto a la cama, y estaba sentado directo hacia mí. Me asusté, corrí al enfermo y cargó llegamos enseguida al señor. Estaba sentado pidiéndome que saliera, porque otros familiares de las personas que estaban fuimos de piso. Pocas horas nos dijeron que podíamos subir otra vez. El enfermo me abortó y comenzó alguna de las veces que pasaría a llegar. Me asusté, pero de ahí en vez me habló cualquier persona, un médico en turno. Le preguntó qué había pasado con el señor. Estaba solo, siempre me dijo que no sabía, pero tenía meses de una sola condición. Pasaron los días. Podría evitarle sentir que cada veía una de las sombras, mirándolas pesados. Uno de los días hablaba con mi papá. Mejoró normalmente. Tenía escondidas una tabla que era de pelis. Una ocasión fui al médico y me despertó. Le dijo con gusto en verme. Me dijo en voz baja: ya se murió el niño.
y me extrañó que decía que cada vez al verlo, que cada vez lo veía saludable. Mi mamá a la entrada respondió que mi papá está. Papá volvió a decir que ya falleció y pensé quizás hablar otro, así que fingí ir al baño y revisé si estaban los que yo conocía. Uno que otro nuevo regresó. Papá dormía y así pensó en hacer algo a la tarea. Unos pocos minutos escuché movilización. Me levanté a ver qué ocurría. La cortina de esta estaba cerrada y nos pidieron que saliéramos. Regresé a papá y seguía durmiendo. Salí esta vez. Tardamos más al entrar que al esperar. Cerca de estar al pendiente de papá, aún necesario, en la ayuda para ir al baño y cosas así. Cuando veo salir a la mamá del niño, inconsolable y llorando, no sabía qué decir, qué hacer. Entró a sus oficinas después y pensamos que nosotros. Al entrar a la cama estaba vacía y sentí escalofríos. Recorrí Corrí con mi papá y aún dormía. Eso de las 6 de la tarde. Papá se despertó, agarró mi cama, agarró mi cara y me dijo que estaba mejor el nene. Nunca me atreví a preguntarle, papá, cómo sabía que el niño iba a morir. Pasados los años, un día antes de que papá muriera, me dijo que le tomó de la mano, que es algo que tiene que suceder tarde o temprano. Eso es lo que se pone triste, que se me hubiera a extrañar mucho. Pero no te preocupes, estaré mejor como ese niño en el hospital. Digo, está un poco larga, pero está interesante. Obviamente, yo creo que uno de los más anécdotas más ocurrentes, más insignificantes, más increíbles, por ejemplo el de Gaby Pineda de Mendoza, que nos relata algo como porque dice que después de una semana que falleciera en mi casa, iba a tomarle una foto a mis hijos. Desde el celular podría yo ver una especie de luz en medio de ellos. Volteé la mirada y no veía solo a través del celular. Les dije y me respondieron, papito, así les decía a su abuelo. Tomé la foto en otra ocasión, pero en casa de mis papás le hice de nuevo. Pero esta vez era como humo blanco frente a ellos. Obviamente también pensamos que era él, puesto que una vecina vio a mi papá a través de la ventana. Nos dijo que tocó la puerta y se asomó porque no le abría mi mamá y vio a mi papá sentado en la sala, pero él se levantó y se metió hacia el pasillo. Esto y otras cosas más han sucedido con mi papá. Qué raro, qué curioso, qué raro y qué bueno, de hecho todas las historias que hemos contado, no sé si opinas lo mismo, son como que escalofriantes. Yo creo que hay anécdotas muy escalofriantes, increíbles, sucesos que no tienes idea. Por ejemplo, cuando fallece mi padre, la rama, la rama de la plantita llamada, ¿cómo se llama esa? Esa plantita que se llama nube, que todas están, quietas, excepto esa nubecita se mueve, como si presintiera o sintiera la presencia de alguien. Es increíble ver cómo esa pequeña ramita se mueve y todas quietecitas. Ese es cuando falleció mi padre, yo vi esa acción.
Wow, de hecho sí nos llegó a pasar apenas hace poco. Que todas las demás estáticas y la nube igual era la que se movía. Tenemos otra historia de Marcela Espinosa Miranda. Dice: mi papá lleva poquito de fallecido. Lamentablemente era muy joven. Una de mis peores pesadillas era verlo muerto. Veía una cama de color rosado, cuartos que no encontré en ese sueño. Nadie más sabía de las características de su vestimenta. El sueño solo y yo. Cuando falleció mi mamá, sin haber hablado, lo que lo podríamos escogido la ropa de vestirlo. Y en esa camisa rosada con cuadros me di cuenta que me respondí antes en la llegada de la funeraria. Ahí le conté a mi mamá y nos pusimos a llorar. Siempre voy a vivir en el miedo en ese sueño. Me estaba avisando lo malo que iba a pasar. Y esto no. Es lo raro. Murió a los 47 años, el 7 del mes del 7 del 2007, a las 7:30. Me dieron algunos golpes en la espalda. ¿Coincidencia? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo opino que sí está curioso. Digo, pues aquí dice que falleció a los 47 años. Es como que un enigma del 7. Sí, yo recuerdo el papá de un amigo que siempre me decía, mi papá va a fallecer a los 52 años. Y él decía, ¿cómo dice mi papá semejante cosa? Si él se ve joven y fuerte y él sin embargo dice que va a fallecer. Y yo nada más esperaba el tiempo cuando cumplió la edad y tristemente sí falleció su papá. Algo increíble. Dicen que hay bueno, que en este caso hay personas que sí sienten cuando lamentablemente alguien se va. Sí, es increíble ese sentimiento de que va a fallecer. Entonces a veces yo creo que es algo que le inquieta y que presiente ahora sí que la realidad es de que ese presentimiento llega a suceder. ¿Por qué? Es inexplicablemente eso. ¿Por qué presiente uno cuando fallece? Y suele pasar, sobre todo con los papás. Sí, no, sí está muy escalofriante. A mí me pasó que si un amigo decía, no manches, tengo miedo de que un día pase algo malo y no sé ni cómo voy a reaccionar. O sea, nosotros sí nos tocaba así como de que tranquilo, no va a pasar nada. Tenemos una última, ¿te la quieres echar o? La de Elena Bustos. Una vez que yo cuando niña, yo estaba con mi papá en el jardín, cuando de pronto lo vi salir del auto, pero aún él estaba conmigo. Le conté a mi mamá, pero no me creyó. Y entonces lo volví a contar hasta ahora. Y ahí termina. Increíble. No son malos, si revisan su ortografía. Se quedó como que hasta ahora. Y ahora, exactamente, es como de que, y ahora. ¿Qué pasó? Y ahora sí que a los papás felicidades por los sucesos que han vivido con sus hijos. Realmente es inexplicablemente increíble. Papás e hijos, quiéranse. Y ahora sí que también, como dices, disfruten los sucesos paranormales que les lleguen.
Digo, ya sé que es lo más curioso. Yo lo que le digo a mi papá es que me diga si no es cierto, así como de que no manches, si vieron fantasmas, me alegraría por lo menos, porque por lo menos sé que hay vida después de la muerte. Pero sí, ya saben que este podcast está traído a ustedes gracias a Star East, donde puedes encontrar todo lo que es anillos, regalos para mamá, para papá. No sé si quieres agregar algo. No, gracias por este podcast. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Ya saben, suscríbanse, coméntenle, manden anécdotas. Las estaré leyendo. Hay alguna historia que quieran, mándenla. ¿Algún suceso inexplicable, increíble o paranormal? Mándenlos también. Mándelos. Gracias. Y esto fue La Travesía Podcast. Buenas noches.